Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días para los que recién se enganchan con Radio Exitosa. Estamos en el Perú, más de 65 ciudades a lo largo del territorio nacional. En Lima en el 95.5, en Trujillo en el 103.3, en Tacna en el 98.1, en Cajamarca en el 91.1 y en la ciudad del Cusco 99.3. Y vamos a empezar el programa del día de hoy con la pregunta que hemos lanzado a las redes sociales. ¿Cree usted que Fujimori debería morir en prisión? Es decir, solo muriendo podría salir en libertad. ¿Qué opina? Mándenos su opinión, por favor, a @exitosap, que es nuestro Twitter. Nosotros vamos a leer la mayor cantidad de mensajes que nos lleguen a favor y en contra, por supuesto. Y para hablar precisamente de este tema, estamos en la línea con Alejandro Aguinaga, que es el médico personal del expresidente Alberto Fujimori. Alejandro, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. Ha llamado la atención el hecho de que si bien por un lado Alberto Fujimori ha hecho saber por las redes sociales que él no acepta o no está de acuerdo con esa idea de que en el Congreso se vote este tema de permitir que los presos de mayores de 75 años con enfermedades serias, que hayan cumplido un tercio de su condena, puedan cumplir su sentencia en prisión domiciliaria. Por un lado, ha dicho que él no está de acuerdo. Por el otro lado, ha dado información revelando aparentemente un estado crítico de su salud. Tú estuviste el sábado con él, Alejandro. ¿Cuál es la situación exactamente de la salud de Alberto Fujimori? El día viernes por la noche se comunica conmigo el traumatólogo, que a su vez había sido llamado de Diroes por problemas que presentaba el presidente justamente para poder caminar. Entonces yo el sábado, en la mañana, fui a verlo. Estaba ciertamente postrado, no podía mover la pierna derecha. Se le habían duplicado las dosis buscándole una mejoría y en eso estamos. Otra vez está en tratamiento sistémico, otra vez están aplicándole tratamiento local, pero lo claro y concreto es que aparentemente debajo de la hernia que tiene en la columna lumbar habían aparecido otros problemas que eran los que lo estaban molestando en estos momentos. O sea, ¿cuál es su situación? O sea, él tiene en general un cuadro de hipertensión arterial, ¿no es cierto? Bueno, es que tiene varias patologías. Recuerda, Nicolás, que él ha sido 6 veces operado de la lengua. Una persona de esa edad ha sido 6 veces sometida a anestesia general, en una intubación que es complicada, que se tiene que hacer a través de la nariz, porque lógicamente si van a trabajar la lengua no puedes poner el tubo endotraqueal para dormirlo por ahí, ¿no? Entonces, son 6 veces operado, tiene una serie de patologías, ¿no? Que lo han venido complicando, problemas vasculares. Acuérdense que a los juicios él asistía en pantuflas porque no podía calzarse los zapatos, tenía problemas de circulación de retorno, tenía el problema del páncreas, la gastritis hemorrágica con varios episodios que se ha presentado. Hoy día tenemos diagnosticado con resonancia magnética y por sintomatología una hernia en la columna vertebral, en las vértebras lumbares 2 y 3 protrusiones más que le han complicado seriamente la deambulación. O sea, en resumen, él tiene una recurrencia de un cáncer en la lengua, tiene ahora una hernia, tiene hipertensión arterial, tiene problemas vasculares, es decir, que le producen hinchazones, entre otras cosas, hinchazones en los pies, tiene dificultades en el páncreas y tiene una gastritis hemorrágica. Todo eso es lo que tiene Alberto Fujimori. Tratada varias veces, ¿no es así? Varias veces tratada. Todo eso es lo que tiene Alberto Fujimori. Ahora, en esa condición, digamos, no, o sea, yo sé que esto incluye una discusión legal, ¿no es cierto? Si le corresponde o no el indulto humanitario. Pero digamos, en una condición, olvidémonos que es Alberto Fujimori, si esto fuera posible, ¿no? Si esto fuera posible. Pero un preso, digamos, común, en esta condición, ¿calificaría para un indulto humanitario? En la experiencia. Porque si tú calificas, porque el indulto humanitario no es como ha señalado la ministra de Justicia,
Yo la verdad que he estado bien sorprendido y ayer justamente lo ha corroborado un ex magistrado del TC. El indulto humanitario no es, pues, como dicen, en enfermedad terminal, te llevan a morir a tu casa, es en enfermedad grave. Y él tiene un conjunto de enfermedades que sí son graves, ¿no es así? Y luego invoca a la ministra una resolución ministerial. Una resolución ministerial no está por encima de la Constitución. Y el artículo 118 de la Constitución es potestad del presidente de la República conceder indultos comunes, humanitarios y extraordinarios y conmutar penas. Que eso lo hemos visto en otros presidentes, ¿no es cierto?, la conmutación de penas. Entonces, no hay la resolución ministerial no está por encima de la Constitución. Tendría que sacarse una ley de desarrollo constitucional justamente que pueda canalizar los tipos de indultos, pero eso no existe. Ahora, lo que está claro es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no quiere comerse el pleito y las consecuencias, el precio político, digamos, que tendría que tomar una decisión de esta naturaleza. Es decir, es cierto que si tú sometes a una encuesta, como lo ha hecho mucha gente, a una consulta, si está de acuerdo o en contra de darle un indulto humanitario a Fujimori, la mayoría está a favor. El problema es que el sector que está en contra es un sector políticamente muy activo que estaría en la calle al día siguiente y que tiene un peso en los medios importantísimo, ¿no? O sea, tendrías gente en la calle y a los medios en contra. Y ese pleito no se lo quiere comprar Pedro Pablo Kuczynski. Él prefiere la salida light, digamos, que es esta de que se le permita ir a su casa a cumplir prisión domiciliaria según la propuesta de Roberto Vieira. Es que, Nicolás, si tú te remites al problema de la sentencia, que un mismo juez, ¿no es cierto?, en el ánimo de condenar a Fujimori, le pone autoría inmediata porque no existen pruebas. Eso a cualquier peruano le causa rechazo y sinsabor. Y luego tienes el caso del capitán Carlos, donde justamente él apretó el gatillo, lo dicen todas las testimoniales, él apretaba el gatillo, él torturaba, él asesinaba, justamente se ocultan pruebas y lo absuelven. El mismo juez, me refiero al señor San Martín, ¿qué puede sentir la población con la justicia que actúa de esa manera? A un presidente le fuerza autoría inmediata para condenarlo, demostrado por los correos electrónicos. Ese solo hecho debería merituar un indulto a Fujimori, porque en realidad hay que darle una demostración al Poder Judicial. No podemos caer en jueces que hacen lo que te da la gana. No podemos caer en fiscales que mira tú lo que viene pasando. O sea, ¿quién te protege de un mal fiscal? ¿Quién te protege de un mal juez? Entonces, aquí en el caso de Fujimori realmente se han cometido aberraciones y él está 11 años preso. Ahora, digamos, para terminar, ¿realmente estamos expuestos a la posibilidad que la permanencia de Alberto Fujimori en prisión le provoque la muerte o digamos, lo exponga a morir? Bueno, la muerte es una situación de estado final de la vida, ¿no es cierto? De acuerdo, pero me refiero a que esto podría producirse antes si es que no cambia su condición. Es cierto que la situación de privado de la libertad disminuye en una serie de factores, entre ellos los inmunológicos, y que te hace más propenso a desarrollar cánceres. Pero si tú revisas, Nicolás, los indultos humanitarios que se han dado y realmente son deplorables. Yo he revisado indultos humanitarios por hernia inguinal, indultos humanitarios por descensos vaginales a una señora mamá de un terrorista. Entonces, aquí, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta perversidad? ¿Por qué tanta direccionalidad perversa hacia Alberto Fujimori? Yo creo que es el momento de que nos reconciliemos todos los peruanos. Y el señor presidente Kuczynski, que abrió las puertas hace más de una semana cuando dijo estamos estudiando el indulto humanitario para después cambiar, eso no le hace ningún bien. Yo creo que Alberto Fujimori, por todo lo que he señalado y todo lo que ha acontecido, no solamente en su gestión, que es la mejor gestión de un presidente de la República, sino lo que viene padeciendo en estos momentos, víctima de la justicia, víctima de sus problemas de salud, tiene que dársele un indulto y que él ya pase sus días, sus últimos años en libertad. Muchas gracias, Alejandro Aguinaga, médico personal de Alberto Fujimori, por esta comunicación. Muy gentil, Alejandro. Muy buenos días. Bueno, ¿y qué piensa la gente en las redes sociales, Judy? ¿Qué cosa es lo que nos están diciendo a esta hora de la mañana? Hemos planteado la pregunta en las redes a través de @exitosape. ¿Piensa usted que solo muriendo podría salir en libertad Alberto Fujimori? Dicho en otras palabras,
¿Hay que dejar morir a Alberto Fujimori en prisión? ¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás. Bien, ante esta interrogante ha habido mucha interacción, te imaginarás, en redes sociales. Gilda dice, basta de tanto odio a Fujimori. Por otro lado, Cónsul dice, salvo que tenga privilegios que no vemos tengan otros ciudadanos sentenciados, vemos que es cobarde. Por otro lado, Manolito dice a Keiko, ¿no?, que trate de liberarlo a lo mejor y que la bancada fujimorista pueda aprobar un posible proyecto de ley de arresto domiciliario. Bueno, lo dice con otras palabras, pero no puedo reproducir insultos, chicos, por favor. A ver, ¿qué nos dice Eleodoro Guamán? Dice, miles de peruanos corren el mismo riesgo y no tienen dónde caerse, no tienen cárcel dorada, médico de cabecera y clínicas particulares. Por otro lado, Paloma nos dice, cualquiera que sufre presión alta sufre el riesgo de sufrir infarto cerebral. Por otro lado, ¿qué nos dice Situchi? Nos dice, fuerza, Chinito, todos te queremos vivo. El 2032 está lejos para que salgas libre, pero te enviamos buenas vibras. Vamos a ver, vamos a revisar también qué es lo que nos dice el Facebook, ¿no?, que ha tenido mucha interacción. 24.484 personas han visto nuestro post en el Exitosa Noticias y hay 459 comentarios. Imagínate, Nicolás. Jesús Chávez dice, dijo que daría la vida por Japón cuando hacía campaña para el Senado y renunciaba por fax. Entonces, él tiene que fallecer con ese pensamiento. Por otro lado, Mamani le dice, señor Alberto, no pierda la fe, así como la mayoría de peruanos no perdemos la fe de verlo libre. Por otro lado, dice Roberto Hernández, así se le suele pagar en este país a la gente que tanto bien le hizo. En cambio, a los pillos, corruptos, no se hace de la misma forma. ¿Qué nos dice Marcos Zavala? Fujimori está preso por corruptos, secuestro, autor inmediato de crímenes, sin contar las coimas del narcotráfico, el avión presidencial, bueno, y de lo que se le ha acusado también a Alberto Fujimori. Por otro lado, vamos a ver qué nos dice Julio Jesús Castro. Hay muchos ladrones que están con enfermedad terminal y hasta con cáncer. Y lo peor es que hay personas que son inocentes y están en la cárcel, pero el ladrón, sin vergüenza, quiere salir después de las millonadas que ha robado. Bueno, son comentarios de alto calibre, te imaginarás, Nicolás. Se puede entender. Es un tema absolutamente controversial. Muchas gracias, Judy, por el reporte de lo que está pasando en las redes sociales. Ustedes lo han escuchado. Estamos sumamente, extremadamente polarizados por este tema, pero también lo estamos con respecto a otros. Víctor Tipe, que está con nosotros esta mañana y que agradezco su presencia, es director de la revista Sucesos y logró una entrevista con un señor que se hace llamar a sí mismo Camilo Reyes y que se presenta como el heredero de una especie de nuevo MRTA. Buenos días, Víctor, muchas gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Sí, hace unos 10 o 15 días hemos logrado hacer una entrevista a este comandante Camilo Reyes en un lugar indeterminado en la selva entre Perú y Bolivia. Porque tú me contabas que esto ha sido un viaje increíble. Toman contacto con ustedes. Tú al principio pensabas que no era serio, pero bueno, dicen, vamos a ver, ¿no? Y los llevan ¿de dónde? Los hacen entrar a Bolivia, ¿no? Así es, así es. Establecen contacto con nosotros en Lima, vía telefónica, 2 o 3 llamadas, después hay un encuentro muy rápido y nos piden confirmar nuestra participación en esta entrevista. Obviamente, como periodistas y con la inquietud periodística, aceptamos y nos citan en Juliaca. De Juliaca fuimos vía tierra a Puno, después a Desaguadero, cruzamos la frontera, llegamos a La Paz ya de noche y siguiendo la ruta amanecimos en la selva, pero ya en un lugar muy difícil de orientarse. Estuvimos 2 días. Esto es que lo que llaman el Beni, digamos, ¿no? Sí, probablemente sea el Beni. Y yo buscando ya en el Google Maps de retorno, establecí que era el Beni, pero no era el punto final, sino un lugar de espera para determinar la hora y el punto final de la entrevista. De ahí luego se han desplazado. Así es. Pero tú me decías que la sensación que tú tenías es que han dado la vuelta, sí. O sea, para digamos, confundirte. Y han terminado regresando al Perú por la selva. Sí, es muy probable que hayamos regresado, yo no lo puedo afirmar, fundamentalmente porque después de esa permanencia en un pueblo del Beni, caminamos probablemente unas 8 horas y llegamos muy de noche al lugar donde iba a ser ya la entrevista, ¿no? Pernoctamos ahí en una carpa y después al día siguiente, a la primera hora, hicimos la entrevista. No estuvimos más de 2 horas ahí y regresamos inmediatamente.
Ahora, ¿cuánta gente era? O sea, ¿cuán preocupante puede realizar lo que encontraste? Bueno, habrían 7 u 8 personas, que era más que una fuerza, una columna numerosa, creo que era el anillo de seguridad de este Camilo Reyes. Ahora, el campamento no era un campamento central ni fijo, evidentemente habían hecho una especie de puesta de escena, como lo he escrito en el semanario, y que es muy probable que después que nosotros abandonamos el lugar levantaron todo y se fueron, ¿no? No mostraron unas 4 o 5 metralletas AKM. El uniforme, como verás, es impecable, y sospechosamente impecable, ¿no? O sea, nuevecitos, ¿no? Eso no lo han usado nunca. Nuevecitos. ¿No? Se lo pusieron para la entrevista, digamos. Podría ser. Entonces, después retornamos y no hubo más contactos, ¿no? No hubo más contactos. Bueno, hubo condiciones, sí, no llevar GPS, no tomar fotos durante el camino, cosa que por obvias razones de seguridad nosotros... Ahora, lo que ellos dicen es, porque, o sea, ¿a ti qué te hace suponer esto? Que son más, o sea, en ningún momento te dijeron cuántos eran. Hablaron de que la entrevista debería haber sido en el campamento central, que estaba a 3 horas a pie de ese lugar, pero lamentablemente no podíamos llegar por las condiciones meteorológicas. Había estado lloviendo, y es cierto, los días anteriores, y el camino era muy, muy accidentado, muy difícil. Había zonas en que el agua llevaba más o menos por la cintura. Entonces prefirieron hacer esto, y por eso es que establecieron esta especie de campamento. O sea, en conclusión, tú no puedes saber cuántos son realmente los que tienen reclutados en este momento. No lo puedo Ahora, ellos dicen que de alguna manera son una herencia del MRTA, aunque el MRTA ya desapareció, ¿no es cierto? Ellos son una cosa nueva, pero que viene de gente que estuvo en el MRTA. A lo largo de la entrevista, lo primero que le digo es qué grupo pertenecen. Y lo que dicen es que pertenecieron al MRTA y que están siendo disidentes porque hay una línea claudicante, una línea de renuncia, y rompen con la línea de Víctor Polay, ¿no? De Víctor Polay, de Peter Cárdenas Schultz, que incluso han pedido disculpas. Bueno, lo hizo Víctor Polay ante la Comisión de la Verdad y en el juicio, o en los juicios, ¿no? Y lo hizo en televisión Peter Cárdenas. Sí, ¿no? A lo largo de la entrevista él aborda numerosos temas, ¿no? Por ejemplo, la financiación, habla de que ha tenido vínculos con las FARC, y de hecho esto se confirma con alguna información que hace unos 3 o 4 años sacó el Diario de Comercio en base a la información que se encontró en la computadora del comandante Raúl Reyes, el de las FARC. El de la FARC, sí. Ahí salió una relación de 18 miembros del MRTA que estaban siendo entrenados en ese lugar, y eso fue el 2010 o 2009 aproximadamente. Entonces, o sea, ya digamos 7 años después, o sea, digamos, deben haber tenido más de una promoción de gente entrenándose ahí. Sí. O sea, que acá hay una intervención de la FARC en primer lugar, eso es clarísimo. Lo dice. O sea, vienen del MRTA, han sido entrenados por la gente de la FARC. Así es. Y me imagino que por ahí les ha venido de alguna manera el financiamiento. Y también las armas. Y también las armas. Recordemos las armas. Ahora, leyendo la entrevista yo veo algo, me ha sorprendido. Ellos dicen, este no es el momento de la lucha armada, pero dejan claro que van a entrarle a la lucha armada. Así es. Y yo insistí respecto al tema, a una manera de alertar, y él decía que el trabajo en estos momentos es fundamentalmente de educación y el trabajo político. Quiere decir concientización, que fue la palabra que utilicé a la hora es concientización, y me dijo, no, educación, que finalmente es un eufemismo, ¿no? ¿Pero qué se supone? Porque él dice que están actuando no en la costa, sino en la sierra y en el oriente. Exactamente. Y eso implica que están tratando de involucrarse. Es decir, acá hemos estado conversando muchas veces sobre la cantidad de conflictos sociales irresueltos que hay en el país. Casi todos ellos, o gran parte de ellos, relacionados con temas ambientales, de minería, de gas, de petróleo, ¿no es cierto? O sea, más allá de lo que te dio en la entrevista o que te dijo en la entrevista, están tratando de meterse en estos conflictos sociales. Sí. O de reclutar gente descontesta. Reclutar fundamentalmente, porque el trabajo que están desarrollando ahí, por lo que se nota, es involucrar a las comunidades indígenas de la frontera Perú-Ecuador, que aquí hay muchos. Me imagino que están tratando también de darle entrenamiento militar, y en algún momento, cuando ya sientan que tienen la fuerza suficiente, desarrollar un acto, ¿no?, violento ya. Es cierto que dice, no es el momento de la guerra armada, de la lucha armada, pero estamos camino a ello. Ahora, a mí me ha sorprendido algo que dice acá en la entrevista, que es que no dejas, o sea, que no cierra la posibilidad de un acercamiento con Sendero Luminoso, y demás, que han tratado de hacerlo. Sí, yo le pregunto si hay vasos comunicantes, me dice que no,
pero que hay algunos puntos en los que sí podrían coincidir, como por ejemplo la amnistía. La amnistía. Lo que un poco lo separa es la palabra o el concepto reconciliación. Él dice que entre ricos y pobres no se puede reconciliar, etc. Pero deja abierta la posibilidad de establecer un contacto como ADEF o con Sendero Luminoso, propiamente dicho, ¿no? Ese es un poco el tema. Ahora, ¿cuál es la sensación que te queda a ti, Víctor, después de esta experiencia? Yo creo que es un grupo que hay que mirarlo con mucho cuidado. No se puede soslayar esto. Lamentablemente, las autoridades que vieron la promoción de esta noticia en la cuenta de sucesos, enterados de esto, comenzaron a minimizar el tema. Me parece un gravísimo error. Comenzaron a llamar a algunos medios de comunicación para presionarle y pintar a este Camilo Reyes como un delincuente común, cosa que me parece un tremendo error. O sea, estamos otra vez en lo de los abigeos, ¿no? Exactamente. Lo mismo que el año 80, cuando a Abimael Guzmán lo calificaron de abigeo, de una banda insignificante, y miren que terminamos. Ahora otra vez están tratando de minimizar este hecho. No creo que tenga la enorme magnitud que tuvo Sendero Luminoso, pero que es un grupo de cuidado, sí es un grupo de cuidado. No creo que tenga la base ideológica que tuvo y que tiene hasta ahora Sendero Luminoso, hay que reconocerlo, pero igual, es una amenaza latente. Parte de la entrevista, cuando le hablo de la financiación, habla, por ejemplo, menciona la palabra retenciones políticas, que fue romances, secuestros. Eso no secuestros, pero ahí hay un asunto importante. Hay gente que nos relaciona con el tema colombiano una vez más. Es decir, la FARC han participado en el entrenamiento, en el armamento, en la financiación de esta gente, pero hay gente de las FARC que no están de acuerdo con las decisiones que se han tomado y con el acuerdo de paz de Colombia, y que está claro no van a tener, por lo menos en un plazo largo, posibilidad de acción en Colombia. Es posible que parte de esa gente se venga para acá, o sea, que tengamos gente armada colombiana y de otras nacionalidades, ¿ah? Porque en la FARC ha habido gente de diferentes países, es un tema que se ha tratado muy poco, ¿no? Siempre he hablado a lo largo de la entrevista este tal Camilo Reyes, que tiene, hay un movimiento revolucionario a nivel regional. Eso quiere decir que tiene vínculos con pequeños grupos, es cierto, pero que los vínculos existen. El más importante de ellos es la FARC y estos rezados que están en contra del acuerdo de paz en Colombia, ¿no? Entonces, por eso yo digo que esto es un tremendo error, decir que es un delincuente común cuando hay elementos. Ahora, hay elementos, y permíteme mencionarte algunos. Sí. Camilo Reyes ha escrito un libro que se llama Reflexiones Necesarias, que es la base ideológica, se puede decir, de este grupo. Lo presentó hace 2 años más o menos y está en las redes sociales. Un delincuente común puede escribir un libro con base ideológica, creo que es difícil, ¿no? Segundo, ya existe el antecedente del entrenamiento de las FARC a este grupo. Y tercero, hay un elemento adicional. El año pasado hubo una nota de inteligencia de la propia policía, del Jimin, en la que daba cuenta de la incursión de un grupo, supuestamente el MRTA, a la zona de Pichanaki. La gente de inteligencia se alarmó, trató de establecer quiénes eran, no se pudo. En ese ¿Establecer qué eran? Quiénes eran, pero ahora nos podemos dar cuenta que fácilmente que eran podría ellos. Haber sido este grupo. Claro, entonces, ¿cómo minimizar, tratar de cubrir las cosas y decir, ¿sabes qué? Son delincuentes comunes? Y se basan en una información supuestamente de la policía boliviana, en la que este tipo, cuya identidad yo no conozco, pero ellos aparentemente ya lo identificaron. Sí, vamos a interrumpir un momentito, Víctor, si lo permiten. Estamos con Víctor Tipe, director de la revista Sucesos. Él realizó la entrevista a este hombre que se llama Camilo Reyes, o que se hace llamar Camilo Reyes, y que dice ser el líder de una nueva versión del MRTA. Pero vamos a interrumpir brevemente porque está Sofía Gallegos en este momento con Pablo de la Flor, que acaba de ser nombrado como el primer responsable de la reconstrucción, del proyecto de reconstrucción con cambios que ha promovido o que promueve el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, Nicolás. Información contigo. En estos momentos se viene desarrollando la 4ª sesión del Poder Ejecutivo y en estos momentos el señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, viene dando detalles de vamos a escuchar la ejecución expeditiva de las obras, y me voy a referir a eso en breve, porque felizmente tenemos el marco precisamente para desplegar estas iniciativas de manera expeditiva. Además, y vuelvo al punto inicial, sobre la base de la articulación interinstitucional. Este es un esfuerzo que tendrá éxito en la medida en que podamos todos
sumarnos al mismo y de ahí la enorme importancia de la coordinación con todos ustedes. Además, y este quizás sea uno de los aspectos medulares más trascendentes del esfuerzo, es una apuesta por la transparencia y por el blindaje contra la corrupción. Y en ello, el apoyo de todos ustedes será importantísimo, la participación del Contralor y su equipo. Tenemos que hacer de la reconstrucción una cruzada contra la corrupción. Y además, finalmente, asegurar la eficiencia en la implementación de todas estas obras. ¿Cuáles son los cambios? Porque acordémonos que el apellido de este proceso es con cambios, está la reconstrucción, pero es reconstrucción con cambios. ¿Cuáles son los cambios para ir aterrizando de manera más concreta los lineamientos del esfuerzo? En primer término, reubicar a aquellas familias que viven en zonas catalogadas como de alto riesgo no mitigable. Yo creo que ese es un primer factor importante del componente de cambios. En segundo término, que todo lo que se reconstruya cuente con servicios básicos. Además, se pavimentarán carreteras, se construirán puentes que tengan la capacidad de resistir los embates de a esta reconstrucción que se viene en las zonas golpeadas por el fenómeno del Niño. Bueno, es Pablo de la Flor que está haciendo una exposición de lo que va a ser su plan de reconstrucción con cambios. Acabamos de oír que está hablando de, en primer lugar, reubicar a los asentamientos de poblaciones y de comercios y de negocios en los lugares donde no sea sostenible su presencia. Que todo el mundo cuente con los servicios básicos elementales, que se tome en cuenta el tema del riesgo, es decir, que la construcción de carreteras y puentes no se ha hecho como lamentablemente se ha estado trabajando en los últimos años, donde cada vez que viene un hueco, una inundación, inunda las carreteras y las deja inhabilitadas o simplemente destruye los puentes. Bueno, y está siguiendo con detalles y ha dicho algo bien importante, que es el tema digamos, el blindaje contra la corrupción. Vamos a ir, si lo permites, Víctor, unos minutitos a la pausa. Regresamos contigo para terminar la entrevista con tus conclusiones y con este tema que se ha planteado, que vamos a enfrentar los periodistas una vez más, que es el de la supuesta apología. De si reportar sobre esto es apología o no, que si le estamos haciendo el juego a los terroristas y a los violentistas. Claro. Vamos a regresar con Víctor Tipe, director de Sucesos, en unos minutos. Antes de la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Y tenemos otro mensaje dirigido esta vez a los conductores y taxistas que hacen uso de aplicaciones. Está realizándose el registro de inscripción de los conductores para Subix, que es una nueva alternativa. Se escribe SUBYX. Tú tienes toda la información en www.subix.com. Solo Subix te ofrece la posibilidad de ganar lo que realmente mereces por tu trabajo, porque te cobra el menor porcentaje del mercado a cambio de la mejor tecnología. Sorpréndete ingresando tú mismo a www.subix.com. Regresamos.